Ok, hola Chris, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿cómo estás, Leo? Súper bien. Para los que están viendo el video, Chris ha sido mi profe de español desde hace muchos años en la plataforma de italki, así que le invité hoy para hacer una entrevista. ¿Lo invité o le invité? Lo invité. Lo invité para esta entrevista porque en mi opinión él es muy buen maestro de, ah, casi dije maestro de música pensando en mí, maestro de español. Así que quiero que hables, Chris, un poco de tu proceso, tus métodos de enseñanza y algunas opiniones que tienes sobre el español. Pero primero, por favor, preséntate para la audiencia, cuéntanos un poco de ti. Bueno, soy Chris, profesor de español hace ya unos años. Soy ingeniero también. Me dedico a tiempo completo hoy en día como profesor y bueno, me encanta, disfruto mi trabajo. Tengo estudiantes de todo el mundo. Me gusta aprender de su cultura y bueno, considero a muchos de mis estudiantes como amigos porque hablamos todas las semanas por años y por supuesto se genera un vínculo y creo que lo disfrutamos ambos. Y método de enseñanza, pienso que es personalizado. Hay muchos objetivos donde depende mucho el tiempo y la cantidad de espacio que tienen en casa. Entonces, algunos prefieren tarea, otros la aborrecen. No puede ser lo mismo para ambos. Pero todo enfocado en conversación. Pienso que como es la actividad más activa y la que más impacto tendrá en sus vidas, siempre me gusta hacer correcciones en el momento y enfocarme en conversación. Bien, gracias, Chris. Algunas cositas que ya has dicho que quiero desempacar, ¿se dice así? Lo Funciona. mismo que en inglés. Y, ok, lo primero es que también eres ingeniero. Eso me parece muy chévere y quiero saber cómo te convertiste en profe de español y cuánto tiempo habías practicado la ingeniería antes de convertirte en español, en En- profe de español. Bien. Bueno, viví en Bogotá por más de 10 años. Estudié y trabajé allí en diferentes empresas y después viajé a varios países. En el momento donde empecé como profesor de español fue en Argentina. Allí estaba trabajando como ingeniero y profesor de español empezó como un hobby, como un pasatiempo, fines de Ujú, semana, noches. Am, Fue sin buscarlo, me ofrecieron ese trabajo, me ujú, pareció divertido, pero empezó a ser muy útil en los momentos de pandemia, cuando era imposible trasladarme al trabajo típico y ujú. trabajar en Internet fue una solución práctica. Allí empecé como profesor de español a tiempo completo y bueno, me gustó tanto que aquí sigo. Interesante, porque yo sé que muchos trabajos fueron en línea durante la pandemia, pero no, ¿por qué no pensaste en esa opción para para tu afición de ingeniería? Buena pregunta. Bueno, justo antes de la pandemia yo regresé a Colombia, entonces los vuelos eran imposibles, no podía regresar a Argentina, entonces mi empresa tenía dificultades, cómo continuar. Allí se manejaban eh, empleos, no recuerdo cuál era el término, fundamentales o cosas así, como médicos, enfermeros, periodistas, políticos, pero ingenieros no eran parte de la lista que podían trasladarse. Y Ujú, bueno, en Colombia también hubo una restricción fuerte y el proceso de buscar trabajo, no todas las empresas estaban listas para ofrecer de inmediato procesos de vinculación en línea 100% y trabajo totalmente remoto. Aún así, al mismo tiempo busqué
no hubo algo que me llamara la atención Ujú. suficientemente, así que continué la línea de profesor y para mi sorpresa fue un éxito rápido, Mm. si se me permite decir, y humildemente lo digo. Sí, porque has dado muchísimas clases en iTalki, ¿no? Miles de clases. Sí, correcto. Sí, en el top 1%, ¿no? Así Seguramente. es. Sí, sí, así Un me mínimo. notificó. Creo que ya son más de 7.500 lecciones que he brindado y bueno, Felicitaciones, agradezco la suerte. felicitaciones, porque yo, em, sabes que soy maestro escolar, trabajo en las escuelas, pero también enseño en línea clases de música y creo que en la plataforma que he usado desde hace 3 años llevo algo así como 300 clases. Y para mí ya siento que son muchas, pero no, miles son muchas. Am, ok, entonces, ¿hay alguien más en tu familia que sea profe también? ¿O qué es, o cómo te llamó la atención? No me llamó la atención por parte familiar. Ok. Posteriormente, sí he recibido comentarios de mis tíos, por ejemplo, de mi padre, hablando de mi abuelo, que fue profesor, Ok. ¿De qué? y de varias materias. Em, Aquí suele ser común, pero como ciencias sociales, historia, geografía y español, curiosamente. Entonces me dicen que era muy estricto y muy conocedor, entonces parece que corre por la sangre. Interesante. ¿Crees de una forma, digamos, supersticiosa de que has heredado algunas de esas características como por, no sé, por alma? Am, no lo he pensado tanto así, puede ser. Lo he pensado más por am, cierto, no llamarlo conocimiento, quizás gusto o inclinaciones que Ujú. pasan genéticamente. Claro, claro. Lo pregunto porque mi, eh, hay otra profesora de música en mi familia que era mi bisabuela y siempre mi abuela me decía como que si hubiera sido tan orgullosa de mí de ser maestro de español, perdón, de música. Mm, Aunque quizás algún día sea también maestro de español, quién sabe. Estás en buen camino. Ok, ya he pensado en el título de este episodio, Chris, y voy a decir, He's the best online Spanish teacher. No se lo digan a mis otros profes, por favor, como en broma un poquito. Pero es la verdad, creo, y pues ya hablaste un poquito sobre tus métodos de enseñanza, pero quiero que hables un poco más a fondo de eso, o un poco más profundo sobre eso, porque sí, tus métodos son muy buenos y lo que más me gustan son dos cosas. Uno es que siempre me corriges si estás viendo este video. Hemos hablado de esto o hablamos de esto antes del video. Si quería en el video que Chris me corrigiera y le dije, pues quizás no para esta entrevista o un poquito o menos que lo normal, ¿no? Am, Eso me gusta y también que hagas muchas preguntas, siempre. Siempre me estás haciendo preguntas y es interesante porque ya en esta entrevista que llevamos 10 minutos hablando, has hablado más que en una lección de 1 hora, porque siempre soy yo quien está hablando. Y es interesante porque en el último video que lancé la semana pasada, hablé de algunos consejos que tenía para las personas que toman clases en línea de español. Y uno de los consejos era que encuentren un profesor que le haga muchas preguntas. Y estaba pensando en ti cuando dije eso. Así que habla un poco más de tus métodos, específicamente de corrección ¿Funciona? y también de hacer preguntas.
Bueno, como dije, enfocado en la conversación, siempre quiero que sea el estudiante quien tenga el 80% de el tiempo de habla, por supuesto, para que sea su práctica, siempre puntualizando dónde debe corregir, haciendo notas para que pueda revisarlo posterior y estudiar y enfocarse en qué está mal y qué puede estar ya mejor la próxima clase si tiene tiempo de estudio. Y bueno, recursos depende del nivel. Si es un estudiante que puede mantener una conversación avanzada por 90 minutos, no hay mucho que puedo yo dar, eh, por ejemplo, de conjugaciones, porque automáticamente ya lo hace. Pero hay estudiantes que les gusta, por ejemplo, leer artículos, ver videos y discutirlos en clase. Bueno, en exploración, en conversación, observo qué temas les gusta y selecciono artículos, los comparto y eso es parte de recursos. Y ahora, cuando el estudiante tiene un nivel principiante, ahí yo puedo enviar documentos PDF, por ejemplo, que he hecho o que he consolidado de diferentes fuentes. Y bueno, ahí hay muchos ejemplos, muchas explicaciones. am, a veces si son niños, un poquito de dibujos y cosas divertidas como actividades. Un poco de todo a través de los años he acumulado y creado. Qué interesante. Am, Así que es más difícil dar clases a los principiantes. No diría difícil, porque la verdad, salvo excepciones muy puntuales, aún principiantes con cero español, no me siento ah, incómodo o molesto o cansado después de la clase. Em, ya tengo varios vectores de inicio con diferentes perfiles de personas con cero español. em, Documentos, por ejemplo, que funcionan muy bien en ese momento. Por ejemplo, diferentes perfiles como tengo 2 semanas, me voy para Madrid, quiero aprender frases útiles. Ujú. O el perfil de eh, estoy empezando esta semana con español y quiero en 2 años ser lo más fluido posible. Y no Ok, pienso viajar en todo este momento. Ok, ok. Y, gramática directa. y también has recibido estudiantes que no sabían ni una palabra de español. Sí, Mm. sí, varias Sí. veces. ¿Y qué piensas de eso? Porque, no sé, en mi opinión, creo que uno debe empezar por vocabulario quizás y saber algo, al menos como, no sé, sería difícil ponerle un número, pero haber estudiado 2 meses, digamos, español y ya saber el vocabulario básico, algunas conjugaciones en el presente, antes de empezar clases de español en línea. ¿Estás de acuerdo con eso o crees que está bien empezar desde cero con un profe en línea? Cada situación es diferente. Pienso que, claro, haber estudiado antes es una ventaja, pero no es una cosa determinante que eh, prohíba el avance si no lo haces. Bueno, la gente que está escuchando esto ya tiene su vida como es, ya tendrá tiempo Ujú. estudiando o no, y no importa cómo esté ahora mismo, directamente puede empezar con un profesor. No es un impedimento haber estudiado antes. Ujú. Am, Hablas inglés muy bien, así que me imagino que eso ayuda en esos casos de, de estar con alguien que no hable una palabra de español. Pero ¿qué tal o has tenido un estudiante que empieza desde cero y no habla inglés? Lo he tenido, es raro en esta plataforma, pero sí, ha sido de las cosas más ¿De desafiantes. dónde eran? Creo que Bielorrusia, Ok. algo por ese sector. ¿Y Ah,
traducción o qué? ¿Cómo lo hacías? Era un niño y la familia tampoco hablaba inglés. Fue curioso cómo llegó al punto de tener la lección. Pero como era niño, usé cosas muy visuales, como colores, vocabulario, y bueno, era evidente cuál era la información que se estaba trabajando, como vocabulario de esto, dibujos, como cama, silla, mesa, etcétera. Ujú, Pero pasar de eso a explicaciones de verbos, por ejemplo, cómo ujú. conceptualizas un verbo, a veces es fácil, a veces no. Y si la traducción en inglés es lo mismo que nada, porque no sabe inglés, Sí, es muy lento, es muy lento. En ese sí. punto, eh, pensé que lo más responsable fue escribir a los padres y decir, es más práctico para ustedes que busquen a un docente, a un profesor que sepa su lengua nativa, Ujú. porque el proceso así no será muy llevadero. Y así fue. Ellos buscaron un profesor. De hecho, yo hice un poco de la búsqueda y les ofrecí algunos perfiles que encontré Oh, en la plataforma. qué bueno. Sí, creo que son las dos opciones, diría yo, que si algún estudiante empieza desde cero, que tenga un profesor que hable su idioma natal también. O la otra opción sería que ya aprendan un poco del idioma que van a aprender antes de empezar las clases con el profe, porque eso es lo que hice yo, es que siempre quería desde el inicio que habláramos solamente en español con mis profesores en línea, nunca hablamos en inglés, solamente algunas palabras a veces si me necesitas ayudar con algo, pero igual prefiero que hablemos todo el tiempo en español, incluso con una definición de una palabra o algo, dígamelo en español, ¿no? O dímelo en español. Am, pero, pero si no es posible, obviamente, si la persona no habla nada de español. Así que es interesante. Am, ok, cu- ah, hablando de las correcciones que das, ¿hay algunos errores que has notado en las miles de clases que das que son mucho más comunes? ¿Errores en el proceso de aprendizaje o errores de el uso de español? Buena pregunta. Primero el uso de español y luego quiero saber sobre los métodos de aprendizaje y los errores en eso. Bien, en los errores depende un poco de cuál es el idioma nativo. Ujú, En, por ejemplo, los estudiantes que vienen de un idioma que no manejan múltiples géneros en las cosas tienen mayor dificultad en ujú. recordar y trabajar los masculinos y femeninos, por supuesto. Am, a veces por mucho tiempo, porque Sí, les cuesta conceptualizar que las cosas pueden ser femeninas, porque pues, toda su vida nunca lo pensaron. Entonces puede ser un trabajo arduo. Mm, ¿Qué más? es verdad en mi caso. Creo que esos son los errores más comunes que me corriges también, los errores de género. Y es interesante porque 99% de las veces yo sé la forma correcta, pero no me sale cuando estoy intentando hablar. Si me preguntas de una forma teorética, como es femenina o masculina la palabra, voy a conocer la respuesta, voy a saber la respuesta, pero igual lo digo mal. Y no sé, si estoy como pensando o escribiendo, por ejemplo, lo hago bien, pero si estoy intentando hablar de una forma muy natural, sin traducir, sin pensarlo, eso es cuando me salen los errores de género. Por supuesto, de una forma teórica. Am, Teórico. sí, sí. Los estudiantes que, por ejemplo, estudian para una certificación, que practican escritura, escucha, lectura,
creo que se retroalimentan de diferentes entradas, porque cuando están Ujú. hablando, inconsciente o conscientemente pueden ver la palabra que escribieron visualmente y eso de inmediato les autocorrige en el momento, etcétera. Por eso la inmersión es muy recomendable, eh, tener todo tipo de español cerca de ti, como música, series, podcasts, audiolibros, am, libros en papel. Eso contribuye al aprendizaje, por ejemplo, en esto que estamos hablando y en múltiples cosas. Am, para terminar la pregunta, los errores típicos, creo que ya muchos saben, confusiones, eh, por ejemplo, por y para, ser y estar, son comunes desde el inicio, pero te puedo decir que estudiantes que han obtenido certificación alta, cuando dejan algunos meses sin un estudio profundo, vuelven a esas confusiones. Mm. Entonces, em, creo que hay que fortalecer esos aspectos duramente cuando se estudia. Si tuvieras que ponerle un número, ¿cuánto tiempo al día crees que alguien debería estudiar español para mejorar o mantener un nivel avanzado? Esto depende de muchas cosas, de la facilidad propia del individuo. También influye la edad. Creo que no lo hemos mencionado aquí, pero hay niños que me han sorprendido con su velocidad y eh, nivel de recepción, de el aprendizaje. Am, niños que han empezado con cero palabras en español y a veces eh, pausan por varias semanas por sus exámenes en la escuela y regresan y estoy seguro que no estudiaron mucho, pero retienen bastante bien las cosas de las lecciones anteriores. Hmm. ¿Cuánto tiempo al día? La respuesta fácil es el máximo posible, es lo ideal. Em, si se levanta y mientras cocina el desayuno pone salsa y escucha español, genial. Si en la noche para descansar pone Netflix y ve una serie en español, perfecto. Sí, sí, hay algo relacionado a eso que todavía estoy como ¿cómo se diría? Como no estoy seguro qué pienso. Am, y ¿qué piensas de escuchar español como un podcast, un video, algo así, sin entenderlo? ¿Te sirve o no te sirve? Por ejemplo, cuando yo empecé con el español, empecé a escuchar podcasts y en el inicio no entendía casi nada y no sabía si era bueno para mí o si mejor pues escucho algo súper fácil que puedo entender. Como creo que te sirve escuchar algo que realmente no entiendes. Depende del nivel de tolerancia de la persona. Hay gente que se frustra muy fácilmente y si intentar contenido como podcast avanzado una o dos veces va a hacer que odies la actividad, no lo Ujú, hagas. Y hay ujú. gente así. Si hay gente que le encantan los retos y hacer algo 15 veces con un avance muy pequeño, lo siente que lo anima, que lo motiva con más fuerza, adelante. Pero en términos generales, pienso que debe haber un porcentaje de entendimiento. No puede ser 0,5 después de 2 horas. Eh, no es saludable desde mi punto de vista. Creo que mm, de 25% en adelante empieza a ser más útil, por ejemplo. Sí, sí, es muy interesante porque ya pues he estudiado español más de 3 años, tengo un nivel avanzado, digamos, intermedio avanzado. Y si escucho un podcast avanzado, lo puedo entender, pero igual me cuesta. Como tengo que enfocarme más que cuando escucho en inglés.
Así que para mí es difícil escuchar un podcast mientras cocino, mientras manejo. Todavía lo hago, pero lo que noto es que si me distraigo por algo como, oh, ¿cuánto sal necesito añadir? Ya he perdido el hilo del podcast. Y eso pasa en inglés también, ¿no? Si estoy escuchando un podcast en inglés y pierdo el hilo un segundo, pero en inglés es muy fácil como, no sé, como recuperar ese hilo y como entender, ok, están hablando de esto y puedo como situarme en el podcast una vez más. Pero en español, cuando al momento en el que he perdido el hilo, no puedo recuperarlo, ¿me entiendes? Sí, Es como, tengo que regresar 2 minutos para ver de lo que están hablando. Es raro, pero me cuesta mucho más enfocarme. interesante. Bueno, es una de las facilidades de vivir en nuestro tiempo, la tecnología que nos permite retroceder contenido que Sí. antes en la radio totalmente imposible, por ejemplo, televisión básicamente. Y bueno, am, es interesante, no había pensado en ese tipo de dificultades en comparación con diferentes idiomas. Am, Creo que me pasa cuando practico inglés, por ejemplo, busco radios en internet y temas avanzados, economía, política, cosas así, científicas. Y claro, hay vocabulario específico que quizás nunca escuché en la vida y me toca entender por eh, contexto. Y si hago algo diferente, sí, puedo perder 10 segundos y luego, oh, ¿cuál fue ese contenido? Nunca lo sabré si no Mm. retrocedo, pero puedo intuirlo, por ejemplo, en base a lo que había alrededor. Am, pero lo que tú llamas seguir el hilo, am, claro, depende totalmente. Esa parte era el núcleo de la cuestión, era la tesis, o era simplemente un conector, era una repetición de una opinión, depende mucho qué estaba ahí. Am, Sí, pero para concluir, sí. mientras más lo hagas, más habilidades tendrás en la actividad. Mientras más podcast escuches, más fácil será seguir el hilo, entender también temas de aprender los diferentes acentos de la gente que habla, si es centroamericano, europeo, suramericano, será más fácil para ti. Sí, sí, qué interesante. Para cerrar el punto, supongo que en inglés puedo hacer multitarea mucho más fácil. Como puedo entender lo que está diciendo alguien en inglés mientras hago algo más y en español no tanto. Para entenderlo, tengo que enfocarme 100% en el español. No sé si va a cambiar con el tiempo, es posible que sí. ¿Seguro? Ah, sí, pero bueno, ¿qué preguntas más te tenía? A ver, ok, quiero hablar de la pronunciación. ¿Es algo que trabajas en tus clases con tus estudiantes, la pronunciación? Sí, sí, de diferentes niveles. Cuando es la primera clase o la primera semana y el estudiante es inicial, hay enfoque en pronunciación, pero no me detengo hasta la perfección porque pienso que es un poco pérdida de tiempo. Am, eh, Puede lograrlo de algún modo con mucha repetición, pero claramente no estará en ese punto la siguiente vez porque Ujú. le falta la habilidad de leer exactamente, ¿sí? Conceptualizar lo que observa con lo que necesita generar de voz. Entonces, con un estudiante avanzado, sé que ya la gramática, ya otras cosas las tiene bien. Entonces, el enfoque en pronunciación puede darse mucho más. Am, sí, pero para aclarar, no es evitar el acento, la pronunciación. Ujú. No, el acento está perfecto. Hay gente que lo quiere trabajar, bueno, se le puede ayudar, pero para mí no es algo que necesite trabajarse, Sí, esencialmente.
¿Y has tenido estudiantes que te eligen por el acento que tienes tú, como de ser de Colombia? Sí, sí, me lo dicen, me lo dejan muy claro. Por ejemplo, quiero tener acento colombiano o escuché que la gente de Colombia tiene el mejor acento en español, comentarios Sí, así. Y creo que ayuda bastante, sí. ok. Pero ¿qué te hace sentir o cómo te hace sentir que alguien quiere o quiera aprender el acento colombiano? Porque, no sé, para mí, no sé por qué, es difícil explicarlo, pero para mí es raro intentar aprender un dialecto específico, como si quisiera aprender el dialecto argentino, pues está bien entenderlo y como am, quizás usar la forma de voz, lo que sea, pero imitar el acento, imitar un acento mexicano, imitar un acento caribeño, am, ¿por qué no aprender un español neutral? Bueno, creo que muchos buscan el español colombiano en base a la idea de conseguir un español neutral, porque esa es parte de la fama. Y ¿Estás de acuerdo con eso? mm, más o menos. Pienso que existe, creo que el colombiano tiene acentos, de hecho, diferentes zonas de Colombia tienen diferentes acentos, pero en comparación, pienso que algo de razón hay. Creo que está en un punto medio entre muchísimos acentos y estar en un punto medio es parte del concepto de neutral, entonces sí, Ujú. Interesante. Sí, sí, porque la razón por la que pienso que es raro, o todavía pues no le he pensado suficientemente, lo suficiente, pero en algún momento agendé algunas clases con un maestro que es de Venezuela y pues era muy buen maestro. Y le dije pues quiero aprender y usar el español venezolano porque me gusta. Y todavía diría que es el español que más me gusta en términos del sonido. Me gusta la aspiración de la S y como que más hay otras cosas del acento que me gusta. Am, y hice algunas clases así, como intentando imitar ese acento como español y hablar un poco así. Y me sentí raro, como incluso tú sonríes al escucharlo, porque hay algo raro de escuchar a alguien hablar de una forma menos natural para imitar un acento. No sé, creo que te tiene que salir de forma natural. exacto. Creo que aquí el punto es hacerlo en el primer momento. Si es tu deseo, por alguna razón, hablar de cierta manera como hablan en cierto país, hacerlo inmediatamente. No esperar a saber español, ser experto y luego buscar ese tipo de habla, porque va a ser complicado y difícilmente vas a conseguirlo. Esto sucede de manera natural. Si una persona tiene desde el primer momento un profesor de Costa Rica, naturalmente va a hablar por cadencia, por ritmo, por jerga, por precisión de palabras, más, mucho más, como un costarricense, como un Ujú, tico. Y sí, esto pasa inconscientemente, sí, es como el lenguaje se transmite. Pero he tenido casos curiosos, quizás quieres escucharlo. He tenido estudiantes que me dicen, am, me mudé a este país para aprender español y no me gusta el acento que estoy obteniendo. No quiero que mi mm, español sea así, por eso te busco para tener contacto con otro español y limitar al máximo la influencia que tengo del español que me rodea, porque no lo quiero. Entonces, mm, fue un trabajo porque ya tenía años en ese lugar y ya estaba interiorizado ese español. Entonces, si no se quiere algo así, hay que trabajarlo con tiempo, ojalá lo antes posible. mm. Sí, qué interesante. Algo que se me hace un poco gracioso.
cuando habla los aprendices de los acentos, siempre están hablando de cuál acento es más rápido o siempre cuando están hablando de un acento que les dificulte, dicen pues, "Ah, hablan tan rápido los mexicanos o los españoles, qué rápido hablan o lo que sea, puede ser de cualquier país. No sé, ¿crees que es verdad que hay algunos países en los que hablan más rápido o simplemente tiene que ver con lo que te acostumbras al oído? Hay verdad, hay en términos generales, claro, estadísticos, países con un habla más rápida, sí, existe. Y la dificultad no solamente está en la velocidad, también en qué tan diferente es su jerga, por ejemplo. Así que muchos que saben español, pero hablan, no sé, por decir algo, con gente de Chile, pueden tener dificultad porque hay muchas palabras nuevas y si no entiendes las palabras, es difícil de entender. Ujú, Y también hay algo de velocidad en los chilenos. Y ujú. sí, sí, depende de la personalidad. Hay gente que habla pausado y lento en cualquier país. Es algo Sí, de estadística. es verdad, sí, sí. Bueno, así que ¿cuántos años viviste en Argentina? Más de 5. Más de 5, wow. ¿Y adoptaste alguna jerga, algunas jergas de allá o algo del acento? ¿Usabas voz cuando vivías allá? Lo usaba cuando quería bromear o cuando, no sé, quería eh, mostrarme mucho más cercano, pero de manera natural, como general, no, nunca puse conjugaciones de voz. No, no Ujú, es necesario para partir de eso. Y interiorizar, sí, sí, vocabulario, por supuesto. El nombre de las cosas es parte de la comunicación, de la integración, hablar el mismo lenguaje y el vocabulario es básico para esto, como nombre de frutas o eh, objetos de la vida cotidiana, decir ujú, bondi y no decir bus, decir subte y no decir metro, cosas así, por ujú. supuesto. Sí. Bueno, Ah, y te mudaste allá por el trabajo, no por como ingeniero, como mencionaste antes. sí, sí, como ingeniero y también para conocer el mundo. Y es una ciudad muy bonita, con mucha oferta cultural, por supuesto. Muy Buenos Aires. claro, olvidé decir Buenos Aires. Sí. Viví también Mendoza y otros lugares, pero la Oh, mayoría del tiempo en Buenos Aires. qué bueno. ¿Crees que las personas de allá notaron que no eras de allá antes de que hablaras? Antes que hablara, un poquito a veces, sí, hay algo, pero generalmente después de un tiempo, después de hablar, sí. Sí, porque es interesante cuando viajas, creo que, no sé, los locales notan quiénes son extranjeros. Incluso cuando yo viajo es como si tuvieras una aura o algo. ¿Se dice así, aura? Like an Masculino, aura. un aura. Un aura. Ujú. Sí. Sí, es interesante. Am, puede ser, depende qué tan atenta esté la persona, pero por lo general es después de hablar. Antes de hablar, creo que sería raro, por lo Sí. menos en mi caso. ¿Y adoptaste otras cosas culturales de allá de Argentina? Por ejemplo, esto, el Ujú. mate, que siempre bebo durante nuestras lecciones. Lo tengo, pero no lo uso, no, no compro yerba mate. Am, ¿Lo cuando estaba usabas? allá, sí, cuando estaba allá lo usaba, mm, diría que más de la mitad de la semana, no diariamente, pero cosas que adopté. Creo que el estilo de vida, después de 5 años, eh, eres parte de la ciudad con su velocidad propia, am, con sus actividades, ir a pasear, ir a parques. Me gustaba mucho, es una ciudad con muy lindos parques. Am, Pues yo sé que por
que yo sepa, Bogotá también es una ciudad pues muy grande, muy viva, muchos parques, me imagino. Así que, ¿cuáles son algunas, si tuvieras que compararlas, que las diferencias más destacadas? Bien, buena pregunta. Yo viví más de 10 años en Bogotá, am, y cambió durante ese Ujú, periodo. Diferencias más notables. Bueno, creo que la cultura en, detrás del volante o en las calles es algo que me impactó en primer momento. Argentina en general es más calma ujú, para manejar. Bogotá es muy frenética. eh, Creo que hay menos cultura vial en Colombia en general, en Bogotá en particular. Por ejemplo, en los semáforos, eh, la paciencia con la persona que cruza la calle. Creo que en Argentina eh, se cuida más al mm, transeúnte. Entonces, te dejan pasar más tranquilamente. Aquí, creo que incluso en las cosas físicas, los semáforos en Argentina están después del cruce. Entonces, el carro puede detenerse con tiempo antes de estar en la mitad del cruce. En Colombia, en muchos casos, el semáforo está antes del cruce. mm. Entonces, aun cuando quieres respetar las reglas, puedes estar justo en el cambio de color y si hay tráfico, te puedes quedar en la mitad y genera todo un caos. Ah, qué interesante. Y yo sé que también en Buenos Aires, no sé si es una diferencia, tú tendrías que decirme sobre Bogotá, pero en Argentina que hay mucho, ¿cómo se diría? Como nightlife, Vida nocturna. mucha vida nocturna. ¿Es lo mismo en Bogotá? En Bogotá hay sectores de fiesta y hay vida nocturna ahí, pero muchos barrios están totalmente desolados después de cierta hora, residenciales, por supuesto. En Argentina, parte de la cultura, por ejemplo, es la cena muy tarde. Eso Mm, contribuye a que los restaurantes en la vía pública estén abiertos y ¿Cómo a eh, qué hora? am, depende del sector un poco, pero puedes estar a medianoche y el barrio totalmente vivo, con meseros, con gente que va a cenar. Es un Mm, poco extremo, pero se sí, ve fácilmente. Y la fiesta, por ejemplo, en Bogotá y en Colombia, por razones históricas, en muchos sitios termina a las 3 máximo. mm, Eso significa que empieza antes. Y en Argentina hay gente que está en sus casas preparándose para salir a las 2 de la mañana. Y el ujú. plan de buscar a los amigos y hacer fila en los clubs es 2:30 de la mañana. Todavía no han entrado a saltar en las discotecas. Entonces se mueve mucho ah, el tiempo en ese caso. Interesante. Creo que es bueno hablar de las diferencias entre los países hispanohablantes porque creo que muchas veces, especialmente para alguien que no sepa las diferencias, hay mucha estigmatización y como pensar que todos son lo mismo. O, por ejemplo, ¿qué piensas cuando alguien dice cosas así como los latinos son muy cálidos, como haciendo una generalización de todo el mundo hispanohablante, el cual es gigante? Bueno, lo entiendo de acuerdo a donde venga. Si me lo dice un noruego, digo, bueno, sí, en términos generales, no importa qué parte latina observes, muy seguramente tiene razón. Sí, Am, sí. pero Y bueno, quiero resaltar también que el ejemplo que di era un ejemplo bueno. Ser cálido es algo bueno, pero también lo dicen cosas malas, hablando de todo Latinoamérica. entiendo. Entonces, en términos generales, un poco también la estigmatización. Ujú, También lo comprendo de dónde viene. Si me lo dice un coreano, sé que
no tiene mucha facilidad de estar en contacto con noticias latinas o cultura. Entonces, bueno, eh, a falta de conocimiento, entiendo sus percepciones muy escasas y que solamente pueda partir de ellas. Y bueno, contribuyo a la información y explico cómo son las cosas. Eh, Cada país tiene su cultura, su gastronomía, su manera de ser general, su historia, por supuesto. Ujú. Interesante. Pues gracias por la entrevista, Chris. Solamente tengo una pregunta más para ti y es, ¿qué es lo que más te gusta de ser profesor de español? Bueno, muchas cosas, pero lo que más me gusta es ayudar, es contribuir a que la gente que tiene el objetivo de saber y usar español pueda conseguirlo de la manera más amable, más eficiente posible. Y bueno, ver los resultados, por ejemplo, cuando obtienes la certificación o me dicen, viajé, la pasé muy bien, pude comunicarme sin problemas, es fantástico. Y es verdad, el de ser maestro es muy gratificante, por supuesto, muy llenador, Exacto, exacto. ¿verdad? No sé si tienes algo más que quieres decir. Bueno, que le den like, que se suscriban a tu canal, que sigan viendo tus videos, que seguramente aprenderán mucho de Leo. Y bueno, que aquellos que estén en su aventura de aprender español, que no desistan, que se motiven, que busquen aquello que les inspire para seguir su camino y que sigan con ánimo todos los días. Sí, y que tomen clases contigo, ¿no? Aquellos que Entonces, quieran son bienvenidos, por supuesto. sí, voy a poner un enlace en la descripción para tu perfil de italki, por supuesto. Ok, Gracias. gracias, Chris. Un placer. Nos vemos. Stop recording.